Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. El valor de ser. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser. Un programa que nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia, de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser. Volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recuperar lo que... Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí de vuelta con ustedes en cabina, con Celi. Qué gusto verte, Celi. Amigos, esto es El Valor de Ser. Yo soy Maru Núñez, académica, investigadora, consultora en responsabilidad social, desarrollo sustentable. Y el día de hoy tenemos un programa bien padre con mi amigo. La verdad es que tiene un CV como que podría impactar, la verdad sí, pero debo decir que es un gran ser humano, honestamente. Entonces, antes que todo su currículum como persona, como amigo, como humano, siento como la confianza para hablarte de tú. Claro que sí, Maru, por supuesto. A Eric Rosas. Eric, bienvenido. No, muchísimas gracias, Maru, por la invitación y por esta presentación tan hermosa. Ay, no, pues es la verdad. La verdad es que cuando te conocí todo y este trato que hemos tenido es como... Pues eso, muy humano, ¿no? Muy como de tú a tú, y eso me encanta, porque no importando los títulos y lo que uno haga, me parece importante esta conexión humana, claro, ¿no? Porque antes que todo es eso que ya hemos acumulado con el tiempo y lo que nos gusta se apasiona en términos profesionales, todos compartimos la esencia humana. Correcto, ¿no? así Entonces, por eso te agradezco, la verdad. Y entonces, bueno, les comparto que el tema de hoy, y ahorita les diré todo el CV y la razón de por qué este tema, es la política científica. Esa perspectiva en la que nos compartirá Eric su posición y lo que él percibe dentro de su ámbito profesional. Y además, bueno, lo vincularemos con la responsabilidad social, ¿no? Por este diálogo lo haremos, procurando entonces las reflexiones, como saben, que compartimos en el programa, con la intención de promover conciencia en torno a la responsabilidad social en todo lo que hacemos, Eric. Y aquí pues te comparto así, en ese tema de responsabilidad social, es lograr percatarnos todos que sin importar a qué nos dediquemos, lo que hagamos, en donde estemos, la postura que tengamos, incluso política, social, económica, religiosa, lo que sea, en todo están las tres dimensiones de la responsabilidad social. Es decir, nos impacta e impactamos en términos sociales, ambientales y económicos. De ahí que es tan importante entonces que en lo que nos compartirás el día de hoy, Eric, pues logremos hacer este match, este diálogo entre qué sucede con la política al día de hoy en México en términos científicos y, bueno, llevándolo hacia esta reflexión de cómo vamos a orientarnos, ¿no? Frente a la sociedad, también qué sucede con nuestro medio ambiente en este tema científico y pues el económico, que finalmente sí o sí hay una convergencia y hay ahí como repercusiones, ¿no? En estos tres ámbitos. Claro, sí, por supuesto, todo está interconectado. Así es. Pues entonces, amigos, les voy a compartir la semblanza de Eric. Espero, o sea, la verdad es que es muy largo, entonces buscaré cómo ser lo más concisa posible, pero búsquenlo en redes sociales. Ya nos dirás cómo podemos encontrarte en redes para que puedan conocer mucho más de él, lo puedan seguir, que además comparte muchísimo. Eric es alguien que se comparte constantemente a través de artículos que escribe y también de temas que él divulga, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues les comparto. El doctor Eric Rosas Solís. Él es tecnólogo, científico, docente y columnista, con amplio reconocimiento entre la comunidad metrológica y óptica nacional e internacional y más de 15 años de experiencia en la administración pública. Tiene un postdoctorado en el Imperial College London y reconocido por la Universidad Autónoma Estado de México como egresado insigne. Eric es vicepresidente en la International Commission for Optics, miembro categoría 1
del International Science Council y comisión afiliada a la International Union of Pure and Applied Physics. Director ejecutivo de Ciencia Brillante para México AC, organización de la sociedad civil dedicada a fomentar el gusto y aprecio por la ciencia, la tecnología y la innovación entre los escolares. También así es fundador y presidente del Clúster Mexicano de Fotónica AC, única asociación de empresas del sector habilitador de la óptica y la fotónica en América Latina y miembro de la Global Photonics Alliance. Por otro lado, es fundador y presidente del Comité Territorial de Óptica de México AC. Es una representación oficial de la comunidad académica de óptica y fotónica ante la International Commission for Optics. Fundador y presidente de la Red Iberoamericana de Óptica y Fotónica AC, International Society Member de la International Commission for Optics. Finalmente, fundador y presidente de la Sociedad Científica Antonio Alzate AC, la única asociación de académicos de las ciencias naturales y exactas de Estado de México. Qué gusto y qué placer. Gracias otra vez, Maru. Pues a tus órdenes. Sí. Pues miren, la verdad es que búsquenlo. Dinos, por favor, así como por si alguien quiere irte buscando en lo que nos escuchan, ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales? Gracias, Maru. En redes sociales, tanto en X ahora, Twitter antes, como en Facebook y en Instagram, me pueden encontrar así con mi nombre, Eric Rosas. Nada más tienen que anteponerle el DR de doctor, porque no encontré los usuarios libres sin DR. Entonces, DR, Eric Rosas, Eric solamente con C, ahí me pueden encontrar en estas 3 redes sociales. Ahí está, doctor Eric Rosas, así lo pueden encontrar. Entonces, pues bueno, Eric, si quieres entramos de lleno en el tema. Como sabemos, amigos, bueno, quienes no están en México pertenecen a otros países. En México tuvimos recientemente elecciones federales, pero también, bueno, estatales, ¿no? Sí. Senadores, sí, ¿no? sí. Diputaciones. Y todo esto, amigos, nos lleva entonces a la necesidad imperiosa de compartir con ustedes sobre la política científica, en este caso, justo de ahí que viene el doctor Eric, quien está sumamente vinculado, interesado e involucrado, ¿no? En estos temas. Entonces, pues, compártenos un poquito, ¿cómo ves? Lo que pasa. Claro que sí. Bueno, quisiera yo comenzar, Maru, si me lo permites. Claro. Platicándole a nuestros amigos del auditorio qué es la ciencia, qué es la tecnología y qué es la innovación. Claro. Mira, la ciencia, yo creo que no hay una actividad humana o hay pocas actividades humanas como la ciencia que tengan tanta responsabilidad social. Exactamente. La ciencia es aquella actividad humana que realizamos las personas mediante que está dirigida por la curiosidad de las personas. Todas las personas tenemos esa curiosidad innata por lo que nos rodea, por saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor, por qué pasan las cosas a nuestro alrededor, de qué están hechas las cosas, etc. Y eso es lo que impulsa a la ciencia, esa curiosidad innata. Es decir, la ciencia no tiene una motivación per se. La motivación a veces surge después, ¿verdad? Y esa motivación puede ser, pues, alguna necesidad que tengamos por resolver algún problema. Para eso, entonces, nosotros aprovechamos el conocimiento que se genera a través de la ciencia. Cuando nosotros hacemos ciencia, lo que buscamos es responder preguntas muy fundamentales. De hecho, los primeros científicos fueron filósofos, filósofos de la naturaleza, ¿verdad? Es correcto. Personas como Aristóteles, como Demócrito, que empezaron a cuestionarse no solo qué era la persona humana, sino cosas también como de qué estaban hechas las cosas. Y la teoría de Aristóteles pues tiene que ver con los 5 elementos. Demócrito habló de un átomo, de una entidad indivisible del que estaban hechas todas
todas las cosas. Entonces ahí surge esta división entre filosofía y filosofía natural, que después se convierte en ciencia, ya entrado el siglo XVI, XV, XVI. Filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia. Con gente como, qué sé yo, Descartes, por ejemplo, ¿no? Pero resulta que la ciencia te genera conocimiento. Entonces, cuando tú sabes que la lluvia no es un dios, Tlaloc, ¿no? Sino que es una consecuencia de un ciclo hidrológico, entonces puedes empezar a aprovechar ese conocimiento para tu beneficio, para saber que cuando se empiezan a formar esas nubes, pues es más probable que llueva, y entonces te conviene a ti sembrar tus cultivos para que aprovechen ese líquido, y etcétera. Ese paso de la generación del conocimiento a la aplicación del conocimiento es lo que genera la tecnología. Y nosotros tenemos muchas tecnologías que hemos desarrollado como humanidad a lo largo de la historia. Las tecnologías agrícolas, por ejemplo, que permitieron que el hombre dejara de ser nómade a que se volviera sedentario, y con ello pues que surgiera toda una civilización distinta a la anterior. Es producto del conocimiento trasladado, convertido en tecnología, en desarrollo tecnológico. Ahora, yo creo que aquí es donde la tecnología empieza a convertirse o a volverse importante para el desarrollo económico. Es correcto. Porque cuando tú eres capaz de tener mejores cosechas, para seguir con este ejemplo que acabamos de hablar, entonces puedes tener excedentes, ya no es solamente, ya no generas granos en autoconsumo, ¿no? Nada más. para tu autoconsumo, sino que tienes excesos que puedes vender, puedes intercambiar, hacer trueque, etcétera. Y esto entonces genera la innovación, ¿verdad? Sí. La innovación entonces está ligada, por una parte, como debe ser ya, digamos, bastante obvio, del conocimiento científico generado de manera científica, convertido en un desarrollo tecnológico, pero nuevo, ¿verdad? Que se puede convertir en un producto o en un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que llega al mercado, que puede ser comercializado, que genera una riqueza. Y generar una riqueza es lo único que nos permite a nosotros tener mejores condiciones de vida. Porque en lugar de que tú tengas que coserte tu ropa, repartir tus alimentos, etcétera, etcétera, pues entonces ahora puedes pagar por esos servicios y tener más tiempo para lo que quieras. Por ejemplo, hacer ciencia. Exactamente. ¿No? Entonces, ese es, digamos, el vínculo libre, yo diría, de cualquier ideología. Ese es realmente, y las diferencias y las motivaciones de cada una de las cosas, de la ciencia, del desarrollo tecnológico y de la innovación. Ahora, por eso es que el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, si no recuerdo mal, que signó México en 1989 y que forma parte de nuestra Carta Magna, es un derecho humano. El derecho al conocimiento es un derecho que todas las personas tenemos. Todas las personas tenemos derecho a saber por qué estamos enfermos, por qué llueve, dónde vivimos, en qué planeta vivimos, etcétera. Lo que ustedes quieran saber, tenemos el derecho de preguntarnos y de saber eso. Pero también tenemos el derecho de aprovechar ese conocimiento científico a través del desarrollo tecnológico o a través, por ejemplo, el apropiamiento de esta propiedad intelectual, ¿verdad? Por ejemplo, las patentes que nosotros desarrollamos, etcétera. Por lo tanto, cualquier Estado, como el Estado mexicano, es responsable de garantizar este derecho humano no solo para sus ciudadanos, sino también para la humanidad, porque es un derecho humano. Y por la otra parte, tiene entonces la obligación de generar una política pública que esté encaminada precisamente en fortalecer, fomentar el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, que eventualmente se convierta en innovación, genere beneficio en general, no solo económico. Si pensamos, por ejemplo, en la salud,
el hecho de que tengamos vacunas, pues es un beneficio Claro. Derivado de esto. Esa es la conexión. Sí. ¿Qué creo, Maru? Creo que México, lamentablemente, a pesar de que ya hemos pasado hace un par de años, hace 4 años, el medio siglo de que México cuenta con un instituto, una entidad pública que debería coordinar los esfuerzos en materia de ciencia y tecnología, que es el anterior CONACYT, ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Ajá, exacto. El nombre lo podemos platicar después, pero bueno, no importa. Nos ha parado todo. Exacto. Más allá de ello, sí. Lo que creo es que México no ha desarrollado nunca una verdadera política en materia de ciencia, ni de tecnología, ni de innovación, que son cosas diferentes. Y digamos, la principal evidencia de esto, pues es no solo el nombre de esta entidad, que como te digo, dicho de manera coloquial, estamos hablando de que atendería cosas de chile, de dulce y de manteca, sí, porque ya vimos que las motivaciones son totalmente diferentes. Lo es. Entonces, que una sola entidad se encargue de la ciencia, de la tecnología, del desarrollo tecnológico y de la innovación, me parece como que de repente tú tuvieras una Secretaría de Economía, de Agricultura y de Pesca, o de Marina, de Educación y de cosas muy disímbolas, todas necesarias, claro, todas importantes, pero que cuesta trabajo pensar que una sola entidad pudiera tener la capacidad, los recursos necesarios, en particular el tiempo, para abordar tantos aspectos tan diferentes, con motivaciones tan distintas. A mí me gustaría ver esfuerzos más concentrados. Me gustaría ver un consejo, una fundación de ciencia que efectivamente, a través de la cual, por ejemplo, el Estado mexicano realmente fomentara la investigación científica, como por ejemplo, y fondeara proyectos como por ejemplo, pues la prueba de estas teorías científicas físicas del universo, la teoría de cuerdas, la materia oscura, las ondas gravitacionales, por citar el ejemplo de la física, pero igual podemos irnos a la química, podemos irnos a la biología, en fin. Y por otra parte creo que el Estado mexicano tiene la obligación de desarrollar aquellas tecnologías, es decir, de aprovechar el conocimiento científico para desarrollar tecnologías, o sea, aplicar ese conocimiento en el sentido de que pueda satisfacer las necesidades o resolver las problemáticas que enfrentamos como nación. Si nosotros, los mexicanos, tenemos un grave problema que parecería ser endémico con la diabetes mellitus, por ejemplo, eso es algo que nos importa a nosotros, a los mexicanos. Si las personas de otro país no tienen, por razones genéticas, por razones alimentarias, culturales, esa propensión, a ellos no les va a importar resolver ese problema. Tienen otras prioridades, otros temas. ¿No? Entonces, nosotros como sociedad mexicana, como nación mexicana, tenemos nuestras propias problemáticas, nuestros propios retos, y para enfrentar esos retos, para solucionar esos problemas, para generar beneficio, a bienestar para nuestra población, necesitamos desarrollar nuestras propias tecnologías. Como este ejemplo que acabo de dar, podemos hablar de muchos. El combate contra el cambio climático. Que nos está afectando cada vez más con estos fenómenos meteorológicos como el que ahorita justamente está tocando el Golfo de México. En fin, cosas muy particulares de nosotros. Si nuestro suelo es árido y no tenemos la tecnología para generar suficientes alimentos para que podamos comer los mexicanos, pues es un problema nuestro. Claro. Tenemos que resolverlo nosotros, y ahí el Estado tiene una obligación fundamental, exacto, el Estado mexicano, para desarrollar esas tecnologías. Y después, la innovación, pues obviamente es lo único que puede hacer la diferencia entre una nación exitosa y una nación deprimida. Si nosotros vemos el mundo, si ahorita nuestra audiencia toma un mapa mundi y ve en qué país le gustaría vivir, normalmente la gente va a querer vivir en aquellos lugares donde hay mayor nivel de bienestar. Claro. Y no me refiero a un mayor nivel económico.
¿no? O sea, donde puedas vivir bien, tener salud, tener tiempo para ti, ganar lo suficiente para que puedas vivir y balancear tu tiempo en las diferentes actividades. Y normalmente esos países son aquellos en donde se ha instalado lo que se conoce como una economía del conocimiento. Es decir, una economía que está basada precisamente en el aprovechamiento del conocimiento científico que puede después convertirse en una aplicación, o sea, en un desarrollo tecnológico, y finalmente puede innovar en el mercado, puede poner nuevos productos en el mercado. Generar los agregados. Generar Claro. valor, ¿verdad? Agregarle valor a lo Exacto. que existe, porque entonces tienes una ventaja competitiva con respecto de tus competidores, valga la redundancia, Sí, claro. y puedes tener mayores beneficios, ¿no? Se dice mucho, por ejemplo, que los mexicanos somos muy trabajadores, lo cual es, por supuesto, cierto, pero somos muy ineficientes a la hora de trabajar. Trabajamos mucho y producimos poco. Y eso lo hacemos precisamente porque nuestra economía adolece de esa parte innovadora. No somos una economía innovadora, las economías innovadoras son aquellas que son las más desarrolladas, ¿verdad? Y que pueden lograr más a cambio de menos. Eso para abrir boca, Maru. Así de, a mí me deja. Siempre te escucho y la verdad es que te aprendo muchísimo, Eric, honestamente te aprendo mucho. Gracias, Maru. Yo rescaté por acá algunos temas importantes. El tema del derecho humano, amigos, recordemos justo con la Segunda Guerra Mundial surge, ¿no? Se viene esta carta, ¿no? Esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que sí fue en el 48, efectivamente, pero que además esto nos lleva a obligaciones, Claro. ¿no? O sea, qué importante es decir, no solo es que tengas el derecho tengo el derecho a, por ejemplo, a la salud, ¿no? Decías ya, o a un trabajo digno, o a la recreación. Tengo el derecho, luego eso me implica una obligación de ser corresponsable, de que sí pueda acceder a dicho derecho, Claro. ¿no? De ahí que es tan importante que la sociedad se asuma responsable, se asuma un agente activo, ¿no? De promover, de hacer, de gestionar y de que sí se lleven a cabo esos derechos humanos, ¿no? Y no nada más entonces dejar que un tercero sea quien decida, ¿no? Entonces esto que acabas de decir sobre el impacto que hay en términos gubernamentales de política, ¿no? Sobre cómo hacer y qué hacer, si la sociedad, no se educa, si la sociedad está más involucrada con temas que pueden ser satisfactorios, ¿no? Como estar en redes sociales y ver qué sucede en TikTok, ¿no? Pero si no vamos más allá de ello, si no nos involucramos con las decisiones federales, lo que nos impacta justo como nación, dejamos de entonces ser agentes activos, dejamos de asumir esto que nos corresponde por derecho, también ya por obligación, ¿no? Otra cosa importante, es decir, nos reconocemos ya como nación libre, ¿no? Y reconocemos que las personas, los individuos, son seres libres, ¿no? Libres para moverse, para actuar, para trabajar, para decidir, ¿no? Entonces también qué importante es, ojo amigos con esto, decir, a mayor libertad, a mayor reconocimiento de mi libertad, que además tengo acceso a un trabajo, tengo acceso a un salario, a un sueldo, tengo acceso a la alimentación, ¿no? A la recreación y demás, esto me implica mayor responsabilidad, ¿no? O sea, es decir, no nomás porque eres libre vas a ir a pegarle al vecino, ¿no? O sea, digo, para ponerlo de manera muy banal, ¿no? Palabras muy coloquiales, es a más libertades tengo, más responsabilidades. Entonces, yo sé que soy libre de moverme y transitar, por ejemplo, pues de igual forma lo es el vecino, ¿no? Claro. Entonces, si logramos ser conscientes de que todos tenemos la responsabilidad, la libertad, el derecho y la obligación, me parece que haríamos un salto cuántico en términos de ahora, entonces lo que hablamos, ¿no? La ciencia. ¿Cómo debemos involucrarnos, ser conscientes de que el estudio no es un tema para los más como beneficiados, digamos, ¿no? Como solía ser antes, un tema de solo para algunos privilegiados, es la educación. Claro. ¿No? O sea, la educación es un tema que debemos procurar todos. E incluso, decías ya al inicio, Eric, este tema del derecho al conocimiento, ¿no? Y cómo está justo en la Carta Magna y tenemos acceso al Internet, ¿no? Y qué importante es
hacer un buen uso de este recurso tecnológico científico, ¿no? Que nos da acceso a este conocimiento y no nada más dejarlo como un tema de como TV Notas. Sí, letra muerta. Sí. Exacto, como, sí, mira qué bonito el chisme de la semana, ¿no? Sino decir, ¿cómo podemos llevar esto a nuestra realidad concreta y explotarlo, ¿no? Correcto. Esto que es ahorita el tema de economía del conocimiento. ¿Qué sucede en México? A mí sí me encantaría que nos dijeras, Eric, ¿cuál es tu percepción con respecto a nuestra sociedad mexicana? Si estamos adormilados como sociedad o es un tema de que formas en cómo se ha llevado a la política científica, ¿no? O es un tema de que las empresas no se han involucrado o sí se han involucrado o de qué maneras, ¿no?, las empresas se han involucrado de tal suerte que sí podamos o no y qué tanto avanzar en este tema, ¿no? Correcto. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, Maru. Sí, efectivamente. Yo entiendo que lo que se plasma normalmente en las constituciones, las cartas magnas, como nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, son aspiraciones. Derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, cualquier libertad, etcétera, el derecho al conocimiento. Pero efectivamente, las autoridades después son las responsables de materializar esas aspiraciones, de asegurarle o al menos de proveerle o asegurar que se puede proveerle a la ciudadanía todos estos servicios, como es el servicio a la educación, el servicio a la salud, a la seguridad principalmente. Y aquí es donde yo creo que entra precisamente el concepto de política pública. O sea, una política pública es ese esfuerzo, no es una definición académica, por supuesto, es una interpretación, es el esfuerzo que tiene que demostrar cualquier autoridad, cualquier gobierno, en cualquier ámbito, en cualquier nivel, un esfuerzo que está haciendo por cumplir con lo que está escrito en la ley, ¿verdad? Por cumplir con esos derechos humanos. Y creo por eso que en México no ha habido ese compromiso de parte de ninguna autoridad, y estamos hablando de más de medio siglo, o sea, no es una cuestión coyuntural, no estoy hablando de un gobierno que está terminando su sexenio o del que está por comenzar dentro de unos meses o del que lo inició hace 50 años, no. Creo que como sociedad mexicana, una parte de esta sociedad es el gobierno, pero como sociedad mexicana creo que no hemos atendido esta parte de desarrollar una verdadera política en materia de ciencia, ni de tecnología, ni de innovación. Que yo, insisto, creo que no tendríamos que tener una política de ciencia y tecnología, sino que tendrían que ser separadas: política de ciencia, política de tecnología y política de innovación. Y ahorita me gustaría abundar un poco en ese sentido. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra sociedad mexicana no es diferente a las sociedades de ninguna parte del mundo. Si tú, y me imagino que tú lo has hecho, si tú tienes la oportunidad de platicar con niños de 5 años, son naturalmente curiosos, como todos los niños del mundo. Sí, impresionantemente. La curiosidad es algo natural a las personas. Así es. Queremos saber, y los niños te cuestionan por qué, y normalmente las respuestas interesantes se ponen, aparecen después del quinto por qué, ¿no? ¿Por qué hay día y noche? Pues porque la Tierra gira. ¿Y por qué gira? Bueno, pues porque está moviéndose alrededor. ¿Y por qué gira alrededor? Y hasta la quinta pregunta dices, caray, ¿y por qué pasa eso? ¿No? Tienes toda la razón. Sí. De hecho, ahora, ¿qué pasa entonces? Que si tú como Estado le brindaras a ese niño, a esos escolares de primaria, la posibilidad de seguir acercándose a la ciencia, de conocer el método científico, de experimentar, de practicar ese método científico, ¿verdad? Si tuvieras textos llenos de anécdotas, de historias, de hechos científicos comprobados, si pudieras darles las herramientas para que ellos comprendan esta abstracción que se hace del mundo a través de las matemáticas, por ejemplo, si tuvieras museos a los que pudieras llevar a estos niños, si tuvieras toda una política educativa alrededor de la ciencia, te aseguro que tendríamos mucha más gente trabajando en materias como la ciencia y la tecnología. Y tendríamos grandes avances, tendríamos grandes nombres, tendríamos una gran cantidad de científicos en México, de la cual adolecemos.
Claro. Con respecto a otras naciones. Falta entonces esa política. La política científica no solo es dar becas para que los chicos que ya decidieron ser científicos sigan sus estudios de postdoctorado, que bien que lo haya, pero ¿por qué nada más ellos? ¿Por qué no hay 10 veces ese número de los que están ahí? ¿Por qué no hay una política científica desde la educación, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué la vacuna patria, que tenía que haber estado lista para el COVID. hace 5 años, no estuvo lista y llega ahora cuando ya es prácticamente innecesaria? Sí, claro. Porque no hay una política de desarrollo tecnológico. ¿Sí me explico? Sí, claro. No tenemos la capacidad de ingeniería en ninguno de los ámbitos, en este caso de la farmacéutica, para desarrollar esos medicamentos a tiempo, de manera oportuna. Uh-huh. ¿Por qué nuestras empresas, por qué digamos, si nosotros vemos estas empresas de mayor desarrollo tecnológico en el mundo, las marcas que ustedes se les vengan a la mente, ¿por qué ninguna de ellas es mexicana? Porque no tenemos una política industrial que esté basada en la innovación. Los apoyos que les damos nosotros a las empresas, pues a lo mejor son para que compren más terrenos cuando ya eres una transnacional, pero no hay una política que vaya a las universidades, que financie con capitales de alto riesgo, de grupos de ángeles, a los jóvenes universitarios, para ver si sus proyectos de tesis de licenciatura o de maestría pueden generar nuevas empresas con base en el desarrollo, en el conocimiento nuevo que ellos están generando en las universidades. Eso es una política científica. No es una política científica, para mí es una política asistencialista de creación de carteras electoreras, ¿verdad? Claro. Que es darle dinero a personas que ya están establecidas. Hay que saber, por ejemplo, que el mundo se mueve. Los centros de los 26 centros que coordina el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, digamos como un tercio aproximadamente tienen que ver con cuestiones científicas y tecnológicas. Y son centros que rondan los 40 años. Hace 40 años, Maru, el mundo era muy diferente de lo que es ahora. Sí. Lo que se estudiaba hace 40 años, ahora ya en muchos lugares del mundo es tecnología incluso muy madura o entrando en la obsolescencia. Y los temas nuevos, inteligencia artificial, uh-huh, biotecnología, computación cuántica, fotónica, no se estudian en México. Entonces, eso te habla de que no hay una política científica, es decir, no estamos migrando el objetivo de nuestros centros de investigación, no los estamos adaptando, no los estamos modernizando para que realmente estudien, generen el conocimiento y la tecnología que necesitamos ahora y que necesitaremos dentro de los próximos 10 años. ¿De qué nos sirve seguir teniendo investigación en cosas que en todo el mundo ya están resueltas y que no son las tecnologías que van a usar nuestros hijos o nuestros nietos? Esa es digamos, mi percepción al respecto. Claro. Entonces, creo que una política en materia de ciencia sí tendría que ser algo que hiciera que las nuevas generaciones realmente tuvieran mucha mayor cercanía con la ciencia, con la naturaleza de esa actividad científica y con los beneficios, las bondades que tiene el desarrollar nuevo conocimiento. Creo que una política pública en materia de desarrollo tecnológico tendría que ver con el hecho de realmente que obligar al Estado mexicano, en este caso a los gobiernos de los diferentes niveles, a que desarrollen las tecnologías que requiere México y las que requerirá México. Claro. Porque estamos viviendo en una época que todos coincidimos ya en que va a ser complicada por el calentamiento global en los próximos años. El cambio climático. Los problemas que tenemos ahora ya con la escasez de agua en muchos lugares son problemas que tienen que resolver y se tienen que resolver no por ocurrencias, no por propuestas electorales, sino con base en la ciencia, en lo que sabemos que va a pasar, en cómo podemos aprovechar las técnicas que dominamos, las técnicas de ingeniería que dominamos, claro, para poder surtir, distribuir, captar mayor cantidad de recurso hidráulico y distribuirlo de mejor manera. Y la política también en materia de innovación, te digo, tendría que ser una política del Estado mexicano, una política pública que apoyara la política industrial.
¿sí? O sea, ¿cómo vamos a hacer para que las empresas mexicanas de 2030, de 2050, sean innovadoras, ¿verdad? No sean empresas que surgieron a lo mejor en una coyuntura particular y se han perpetuado, pero no cambian, no agregan valor. Exacto. ¿No? Tienen mercados cautivos y cuando ese mercado cautivo ya la naturaleza no permite que siga siendo cautivo, entonces lo obligan un poco con otras técnicas, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es lo que pasa en el mundo, ¿no? Lo que pasa en el mundo es que se mueve el mundo, tienes nuevas tecnologías y tienes nuevas industrias que surgen alrededor de esas tecnologías. Si nosotros otra vez revisamos las grandes marcas y ponemos atención cuándo surgieron esas marcas, muchas de esas marcas son de este milenio. Y nuestras marcas, nuestras grandes empresas son de hace 70 años. Es correcto. ¿No? Entonces, ¿por qué no tenemos empresas nuevas, grandes? ¿Por qué no hay una empresa tecnológica mexicana que haya surgido hace 5 años y ahorita esté teniendo gran éxito comercial en el mundo? Porque no tenemos una política industrial que incentive la innovación, que favorezca el hecho de que haya inversiones de alto riesgo, ¿verdad? Que son las que pueden generar estas nuevas empresas en todo el mundo. Esto que acabas de decir, Eric, me hizo recordar cuál es el sentido, la razón, el génesis de la educación, ¿no? En México, como bien dijiste hace un momento, somos muy buenos para trabajar, ¿no? Y entonces de pronto se nos reconoce como muy buenos operadores, ¿no? Y una mano, pues, obrera, ¿no? Calificada, pero además que sabe seguir indicaciones, ¿no? Barata, ¿no? Hay niveles, lo sabemos, ¿no? Pero dentro de todo se le considera una mano de obra económica. Y justo este tema de la educación, amigos, o sea, es como para generar operadores o para generar mentes liberadas que se potencien y que entonces a partir de creer en sí mismos como individuos, como personas en formación, se sientan, se sepan capaces de lo que dijiste ahorita, de generar innovación, ¿no? De hacer uso de estos recursos, de esto que ya existe del conocimiento, cómo lo puedo aglutinar y generar un valor agregado, como bien decías, ¿no? Entonces, luego, nada más es como de, ya me liberé y ya hice. También es, ¿quién va a apostarle, ¿no? Lo que ahorita decías. Pero entonces, si de entrada nos quedamos en una intencionalidad de formar buenos operadores, pues está muy complicado que en México logremos dar ese salto, ¿no? Y yo es como percibo el tema educativo, ¿no? Es desde la manera en cómo se educa a los niños, la manera en cómo se resuelve este tema formativo a través de exámenes y a través de ver si sí o no sabe A, B o C, versus el raciocinio, la capacidad de cuestionarme, decías tú, es que desde pequeños tenemos la capacidad natural de cuestionar, de ser curiosos, de querer experimentar, ¿no? Y a veces en las casas, con el afán de que no esté la casa tirada, ¿no? O desordenada, es como, niño, quédate quieto. Tú quieto, ajá, te meto a clases. Y qué triste, la verdad, digo, yo como mamá lo puedo decir, ¿no? Entonces no quiero criticar a nadie, pero sí tómenlo como una reflexión, amigos. Dejar que los niños sigan esta capacidad natural, que ya nos dijo Eric, en términos de la curiosidad, de querer experimentar, de querer reflexionar, de cuestionarnos como adultos, que a veces eso puede costar trabajo, decir, ¿cómo un niño viene a preguntarme o a decirme que estoy mal? Cuando todos pasamos por ahí, ¿no? Todos fuimos alguna vez niños. Y creo que es momento, no es que hace muchos años, ¿no? Pero si no, por lo menos hoy ya asumámoslo, quienes nos escuchan, amigos, hacer la reflexión para decir, a ver, ya soy consciente de que yo puedo hacer un cambio, ¿no? En mis hijos o en mis sobrinos o en quienes estén a mi alrededor, para decir, esta criatura tiene un gran potencial, ¿no? Entonces, dejar que me cuestione, dejar que me interrogue, que me saque de mi zona de confort, para decir, vamos a investigar, ¿no? Sí, y si yo no lo sé, porque puede que no sepa, cosas que el niño pregunta. Por ejemplo, mi hija me pregunta cosas, la más grande, mamá, pero ¿por qué
no salió el sol hoy, ¿no? Por ejemplo. Ah, bueno, pues porque está nublado. ¿Pero por qué está nublado? Ah, bueno, pues porque se forma la condensación, ¿no? Decíamos ya. Sí, pero ¿por qué? ¿No? Decía, o sea, Claro. bien lo dijiste, Eric. Sí. Y yo le dije a mi niña, mi amor, no lo sé, vamos a investigarlo. Y entonces, justamente es este apoyo de decir, pues yo decidí ser mamá, asumo mi rol de madre, que conscientemente decidí, ¿no? Y entonces es ir a, yo le digo a San Google, porque además es que Google tiene un mundo de información. Ojo, también hay que aprender a investigar, ¿no? Pero ese es otro tema que ya habrá que después abordar. Pero de entrada, si tenemos allí un Google, podemos ponerle allí, ¿no? Razones, ¿no? Hechos, consecuencias, ¿no? Buscar ciertos verbos que nos lleven a formular la pregunta adecuada para llegar a la respuesta que estamos buscando, ¿no? Si nos quedamos desde una postura de política educativa que nos lleva a es esto y punto, le matamos literalmente al niño esa capacidad de seguir preguntando, cuestionando, investigando, generando Lo limitamos. experimentos. Exacto. Entonces es como, ya tengo mi 10, ¿no? Y entonces de cara al futuro ese niño pues, crece, llega a la universidad, ya tengo mi 10, prof, ¿no? Así de, hablábamos de eso justo en el camino, amigos, así de nuestros alumnos, ¿no? Así de, ¿pero por qué no saqué un 10? ¿No? Pero a veces ese 10 no es lo más importante, ¿no? Claro. O sea, yo sí soy de la postura de, no es la calificación, es con qué te quedas tú, ¿no? Sí. Tú como alumno, como este individuo que está creciendo y formándose en criterio propio, es, mi amor, no tienes el 10, no pasa nada, si tienes un 8, si tienes un 6, un 5, incluso a mi niña me llegó con un 3 de calificación en algún examen, mamá, es que reprobé, ay, mi amor, no pasa nada. ¿En serio? Y yo, pues no pasa nada, estás creciendo, estás aprendiendo, ¿no? A mí lo que me toca como mamá es enseñarte las razones, la lógica de por qué, ¿no? Desarrollar en ti el pensamiento crítico. Claro. Entonces, es decir, a lo mejor lo que hemos aprendido durante siglos, el 2 más 2 es 4, si lo llevo a otra forma de conocimiento desde la ingeniería, nos dirás, pues no, perdón, pero el 2 más 2 es un 2424. No lo sé, ¿no? O sea, ya son como términos ingenieriles y numéricos ahí, físico-cuánticos, ¿no? Que también un poco hablaba de eso justo con Salvador. Vino él hace un tiempo al programa también. El tema, amigos, es creer en uno, ¿no? Y estos niños que tenemos, yo sí creo que si lográramos cambiar en México esta postura política educativa que nos lleva ya hacia la ciencia, tecnología e innovación, seríamos otro México. Pero ¿qué sucede en nuestra política? Que prefiere conservarnos como sociedad en una postura operadora. Sí, bueno, por supuesto. Yo sí creo, como lo acabas de decir tú, que todas las personas somos cerebros en expansión. Es correcto. ¿No? Entonces, es lo bonito, que los cerebros de nosotros siempre pueden seguirse expandiendo, tanto como nosotros lo queramos. Entonces, es una responsabilidad de cada persona y del Estado para los más jóvenes que todavía no tienen a lo mejor el criterio suficiente para darse cuenta de esto. Yo creo que es ahí, esta pregunta que acabas de hacer al final es clave, Maru. Creo que las políticas estas, que te digo, las políticas públicas en materia de ciencia o de tecnología o de innovación, de educación también, tendrían que estar dirigidas precisamente a esto que tú acabas de decir, a generar personas libres, personas ávidas de tener conocimiento y de hacer las cosas diferentes. Y en ese sentido, a mí lo que me gustaría ver, para empezar, pues es un diseño, ¿verdad?, de una política científica, primero armonizada, como lo acabamos de platicar, desde la educación, desde la política industrial, desde la política de desarrollo tecnológico. Claro. Y me gustaría que estas políticas, este conjunto de políticas públicas interrelacionadas, armonizadas, coordinadas, se reflejara en el diseño de las instituciones del Estado mexicano que van a aplicar, que van a implementar estas políticas. Honestamente te digo, es mejor esto que nada, pero a mí no me gusta, a mí no me gusta, como lo decía al inicio, pensar en una, ahora creo que va a ser secretaría, en una secretaría de Estado que va a atender todo.
Digo, también pudieron haber anexado ahí deportes, ¿no? Ay, Dios. Es decir, creo que a mí me gustaría ver una fundación nacional mexicana para la ciencia, dinero que el Estado mexicano ponga en una bolsa, como su compromiso que tenemos como nación con la ciencia, para que los científicos mexicanos que quieran seguir estudiando el universo, que quieran seguir estudiando a los organismos, la materia viva, que quieran seguir estudiando las reacciones químicas, lo puedan hacer, que puedan contestarnos qué es la vida, qué es la conciencia, qué es el universo, de qué está hecha la materia. Son las preguntas fundamentales. Sí. Esa es la responsabilidad que tenemos como Estado mexicano, como la 15ª economía del mundo que somos, Claro. como el 10º país más poblado del mundo que somos. Híjole. No somos cualquier cosa. Claro. Tenemos Ojo una con responsabilidad eso, amigos. muy importante Claro. con la humanidad, Claro. ¿verdad? Por cierto, una responsabilidad que en el siglo XIX, cuando éramos apenas una nación naciente, lo entendieron los mexicanos, construyeron el telescopio de Tlatelolco, de Tacubaya, perdón, precisamente para estudiar el fenómeno del tránsito de Mercurio, algo que no se conocía, ¿no? Lo siguen entendiendo de alguna manera porque el telescopio gran milimétrico que está aquí entre Puebla y Veracruz colaboró con el proyecto internacional del Horizonte de Eventos para generar la primera imagen del agujero negro. Entonces, esa es una responsabilidad que tenemos como nación. No estoy hablando del gobierno sexenal de ahorita ni del pasado. Como nación mexicana, claro. como la 15ª economía del mundo, como el 10º planeta más poblado del mundo, Claro. con nuestra especie humana. Eso, tenemos que generar conocimiento nuevo, tenemos que aportar respuestas a este conocimiento. Me gustaría ver también que el Estado mexicano construya una verdadera red de laboratorios nacionales que se dediquen a desarrollar las tecnologías que necesitamos. Si tenemos un problema de salud particular, nadie nos lo va a resolver, tenemos que resolverlo nosotros. Si tenemos un problema de escasez de agua, nadie nos lo va a resolver, nosotros tenemos que. Si necesitamos energías limpias, tenemos que resolverlo nosotros. Nadie nos lo va a resolver y el Estado mexicano, ahí sí los gobiernos, tienen que resolver esos problemas. Me gustaría ver un Instituto Mexicano de Tecnología y Estandarización, por ejemplo, que se dedique a resolver eso. Y me gustaría ver una política industrial, que te digo, realmente ponga énfasis, no en los negocios que se realizan a la sombra de los gobiernos, Claro. sino al desarrollo de empresas nuevas, como se llaman ahora, spin-offs, ¿no? Por ejemplo, de empresas que estén basadas en el conocimiento, que sean de las nuevas generaciones, que cualquier chico no necesite un padrino famoso, un papá famoso, sino que el Estado mexicano pueda ser capaz de localizar una buena idea y apoyarla hasta que se genere en una empresa que derrame riqueza para todos los mexicanos. Qué bonito lo dijiste. Yo creo que tenemos que cerrar, amigos, me da mucha pena, pero de veras yo creo que quedarnos con lo último que nos compartiste, Eric, es sumamente valioso. Amigos, creamos en nosotros como nación, como ciudadanos, como mexicanos, ¿no? Que estamos platicando ahorita por la política, decíamos ya, la razón de la coyuntura, ¿no? Las elecciones y demás. Y bueno, yo me quedaría con tener nuestra seguridad, creer en nosotros mismos para poder cuestionar al gobierno, poder cuestionar, podernos sentir libres, no tener que depender. Tristemente hay muchos que sí tienen que depender, ¿no? Habría que justo generar conciencias y bueno, nos lleva a un sinfín de temas, ¿no? Que luego abordaremos, pero sí está en uno, yo sí creo, asumir su responsabilidad, empezar a decir qué puedo hacer yo y qué debo hacer en consecuencia, ¿no? Por mi bienestar, el de mi familia, el de, ¿no? Mi comunidad. Y entonces juntos poder llegar a este punto de cuestionar al gobierno y de pedirle y de exigirle, porque somos ciudadanos que además pagamos impuestos a ese gobierno. No es que él venga a darnos, es que viene de nuestros recursos realmente. Es un servidor público el ente gubernamental y no al revés, ¿no? Así es, ¿no? Pues bueno, amigos, tenemos que cerrar con esto. Eric, porfa, si puedes recordarnos tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? Claro que sí, en Instagram, en Facebook y en X, antes Twitter, Sí. DR de doctor, DR Eric Rosas, Eric nada más con C, ahí me pueden encontrar. Es correcto. Y podemos conversar sobre lo que quieran, no se garantizan respuestas, quizás sí muchas preguntas, Claro. ¿verdad? Pero eso es lo interesante.
Eso es lo interesante, así como yo no sé que no sé nada, solo sé que no sé nada y entonces nos aventamos a preguntar. Pues mil gracias, amigos, gracias Eric, de verdad, por haber venido al programa, qué gusto. Ya coordinaremos luego otro, ¿te parece bien? Cuando gustes, Maru, muchas gracias por la invitación y siempre a tus órdenes. Gracias, pues Celi, gracias por acompañarnos en cabina. Amigos, un abrazo enorme, cuídense mucho. Entre amigos. Vocablo, café y poesía. Es la cafetería poética de la colonia Roma. Aquí la gente encuentra un rincón con alma para alejarse del mundo apocalíptico en el que vivimos. Desayunos, café de especialidad, pancito y citas poéticas es algo de lo que te toparás en este lugar. Nos puedes encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Vocablo, Café y Poesía.